Le he titulado al mensaje del día de hoy, tumbas en jardines. Tumbas en jardines, ¿verdad? Y la razón es porque sí, Jesús fue llevado a una tumba, su cuerpo fue llevado a una tumba, pero en realidad convirtió ese lugar en un jardín. Y ahí te lo voy a estar explicando. Quisiera que la palabra de hoy alimentara tu vida, alimentara tu alma, reforzara tu espíritu, cambiara tu manera de pensar y que tu vida vaya en camino hacia donde Jesús te está dirigiendo. Quisiera orar antes de comenzar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, bueno, te doy gracias en esta mañana, Señor, por tenernos a todos nosotros, Señor, con bien, Señor, ahí en nuestras casas, en nuestros hogares, Señor, pudiendo, Señor, disfrutar de esta transmisión, Señor. Espero, Señor, y el deseo de mi corazón es que podamos ser de bendición para todo aquel que nos está viendo, Señor, por primera o segunda o tercera vez, Señor. También pido oración por nuestra iglesia, nuestros congregantes, Señor, aquellos que se han conectado con nosotros por medio de esta plataforma, Señor, para que la experiencia no se pierda, aunque no estamos en el lugar físico, Señor, aunque no es igual, Señor, que la misma experiencia pueda suceder en nuestras casas, en nuestros hogares, ya que, Señor, tú no eres limitado a un lugar, Señor, sino que eres omnipresente, Señor, y así como estás con nosotros en la iglesia, también estás en nuestras casas, Señor. Que nuestra atención, Señor, sea prestada a ti, Señor, que todo lo que podamos poner atención en esta mañana sea tu presencia y lo que tú estás tratando de decirnos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a leer un pasaje. En realidad son dos pasajes diferentes. Están en el libro de Juan. El primero está en el capítulo 19 y el otro está en el capítulo 20. Juan 19, 38 al 42 habla acerca de lo que ocurrió después de que Jesús murió, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que dos hombres van y piden el cuerpo de Cristo, se lo piden a Pilato. Y entonces esto es lo que sucede después. Dice la palabra de Dios así. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe, de acuerdo con la costumbre de los entierros judíos. Envolvieron el cuerpo de Jesús untando con las especies en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto, donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Juan 20 dice lo siguiente. María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba, se agachó y miró adentro. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dios dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconocía. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. La Biblia relata muchas de las veces en las cuales Jesús apareció. No tan solo fue una vez, no tan solo fueron dos veces, incluso la palabra de Dios dice que pasó tiempo con sus discípulos y con la gente después de su resurrección 40 días.
Pero en ese lapso que había resucitado, ese domingo, ese primer día de la semana, Jesús se le apareció no tan solo a María, sino las mujeres que iban con María. Se le apareció a sus discípulos. Incluso encontramos una historia en la Biblia donde se le aparece a 2 discípulos en camino a Emaús. Y muchos de ellos creyeron, ¿verdad?, que era Jesús. Se les aparecía y no se daban cuenta, ¿verdad? Sus ojos como que eran cegados. No sabían cuando lo miraban, ¿verdad? No sabían si era Él. Pero también dice la palabra de Dios que algunos no creyeron, ¿verdad? Algunos no creyeron que Él era, aunque Él decía que era Jesús. Y sabes, se me hace tan interesante de que Jesús le había dicho a sus discípulos de que esto tenía que pasar. Incluso cuando va y se encuentra con ellos, les da como una regañada, ¿verdad? Les dice, ¿no se acuerdan que les dije que esto iba a suceder? Que iban a tomarme, me iban a crucificar, iba yo a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Todo el tiempo que pasamos no captaron eso. Y fíjate, se me hace muy interesante porque después de que Jesús muere, todos los discípulos, incluso los que iban en camino a Emaús, dicen, teníamos la idea, teníamos la esperanza que en verdad Él iba a ser el que iba a rescatar a Israel. Después de que Jesús muere, creían que era un buen profeta, creían que era un buen maestro, pero aunque tenían esta idea de que Él iba a ser el Mesías, en verdad no lo creían. Y se me hace muy interesante eso. ¿Sabes por qué? Porque todos le tenemos miedo a la muerte. Todos le tenemos absolutamente miedo a la muerte. Es muy interesante de que todos planeamos para la vida. Todos planeamos cosas que hacer en la vida. Incluso yo tengo planes para mi hija, años y años de aquí. Ella tan solo tiene 4 años. Pero yo tengo planes para ella, para cuando ella crezca, ¿verdad? Para cuando ella ya tenga sus 15, sus 16 años. Todos hacemos planes para la vida, pero nadie planea para la muerte. Y mucho tiene que ver porque le tenemos miedo a la muerte, ¿verdad? No hay nadie que se siente y diga, ¿qué voy a hacer después de que muera? ¿Verdad? Muchas de las veces hacemos hasta listas qué hacer antes de que nos muramos, antes de que, ¿verdad?, antes de que pasemos al cielo, a una mejor vida, ¿verdad? Se llama una bucket list, le llaman así, ¿verdad? Que ir a París, que ir a Europa, que tirarme de un avión, ¿verdad? Lo que sea, hacemos una lista para planear para la vida, pero nadie planea para la muerte. Y sabes, Jesús sí planeó. Jesús tenía planes para cuando iba a estar vivo, pero también tenía planes para después de que resucitara. Y uno de sus planes fue aparecerse a sus discípulos. Especialmente la palabra de Dios dice que se le apareció a la primera persona que se le apareció. No fue a sus discípulos, no fue a su madre, fue a María Magdalena. La Biblia no describe o narra mucho de su historia, tan solo Lucas escribe de que era una mujer que tenía 7 demonios y el Señor la sanó y de allí en adelante ella lo siguió. Así dice la palabra de Dios, de allí en adelante se convirtió en una discípula de Jesús y de allí en adelante la siguió. Pero es más tan interesante que María Magdalena fue una de las primeras, dice la palabra de Dios, que muy de mañana se levantó con otras mujeres para ir a ungir el cuerpo de Cristo. No eran los discípulos, no era la madre de Jesús, era María Magdalena. Fíjate, una persona tan insignificante, incluso después de esto, después de estos sucesos ya no volvemos a escuchar más de María Magdalena. Pero esta mujer estaba tan agradecida con Dios de que en alguna manera u otra quería como responder a lo que Jesús había hecho por su vida. Amen. Quería responder, aunque quizás no había captado de que Él iba a resucitar, quería de alguna manera u otra responder, como dar su despedida, ¿verdad? Como decir, te doy gracias, Maestro, porque me alcanzaste, te doy gracias, Maestro, porque me sanaste. Y dice la palabra que llevaban estos frascos, ¿verdad?, en los cuales iban a ungir a Jesús, iban a hacer un funeral, pero
lo más hermoso de todo esto de que Jesús no tenía planes para un funeral. Jesús tenía planes para resucitar al tercer día y aparecerse de nuevo con María Magdalena. Y quiero que apuntes esto porque esto se me hizo muy interesante. ¿Dónde Jesús o la tumba de Jesús estaba, verdad? Porque eso habla mucho de nosotros, ¿verdad? Y dónde estamos el día de hoy. Quiero que apuntes el punto número 1. La palabra de Dios dice lo siguiente, y quiero que pongas esto en tus notas. Dice, Jesús nos invita por medio de su resurrección a pasar de una tumba a una vida de jardín. Jesús nos invita por medio de su resurrección a pasar de una tumba a una vida de jardín. Quiero que sepas dónde fue llevado el cuerpo de Jesús. Dice la palabra de Dios que no tenían mucho tiempo José y Nicodemo. Quiero que te grabes esos dos nombres porque son muy importantes. José no era el padre de Jesús, sino que José era uno de los discípulos de Jesús también, pero no se había expuesto porque no quería que nadie supiera. Y José fue el que le ayudó en realidad a cargar la cruz a Jesús. Cuando Jesús estaba ya en sus últimas, un soldado romano viene y le dice, hey, tú ayúdale. Y fue él ayudarle. Fíjate nomás, pero se me hace muy interesante que él estaba allí porque estaba siguiendo a Jesús. Y Nicodemo, esta persona Nicodemo es aquel maestro de la ley que viene de noche y le dice a Jesús, Jesús, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Y Jesús le contesta, tienes que nacer de nuevo. Muy interesante, fíjate nomás las dos personas, porque Nicodemo, no me vas a creer esto, pero Nicodemo es aquel que presta la tumba para que sea sepultado el cuerpo de Jesús. Ahora, esta tumba estaba de un lado, apuntaba a un cementerio, pero del otro lado apuntaba a un jardín. Dice que había un huerto, ¿verdad? Y muy interesante porque ¿cuál es el primer huerto que encontramos en la Biblia? El huerto del Edén. ¿Y dónde se aparece Jesús después de su resurrección? En un huerto. Pero no tan solo eso, se aparece en forma de ¿qué? De un jardinero. Y el primer trabajo de Dios en la Biblia, ¿qué fue? De un jardinero, de crear los cielos y la tierra. Se me hace muy interesante esto, porque creo que Dios desde el principio ha estado queriendo de crear un jardín para nosotros, un huerto para nosotros, para que nosotros vivamos. Y ahora por medio de la resurrección de Jesús, óyeme bien, esto me emociona mucho, porque ahora Jesús está en un huerto y está de la misma manera haciendo un huerto para nuestras vidas. Está haciendo de tumbas huertos, de huesos secos huertos, de gente que se había dado por vencido en la vida, huertos, jardines, en los cuales Él puede decir, ¿sabes qué? Huesos, tomen vida el día de hoy. Júntese la carne con los músculos y tomen vida el día de hoy. Y creo que Dios te dice esto en esta mañana de la misma manera. No sé en qué tumba o hacia dónde estás dirigiendo tu vida, pero el Señor te dice, yo estoy dispuesto a hacer de una tumba un jardín de vida. Amén. Y se me hace muy interesante de que la tumba donde Jesús estaba tan solo fue prestada por ciertos días porque no la necesitó. Y vengo a decirte de la misma manera. Aquella tumba que el enemigo te ha dicho, ahí es donde te vas a quedar, ahí es donde vas a caer, es una tumba prestada, porque lo que Dios quiere hacer es resucitar algo en tu vida, que tome vida para hacer un jardín de vida en ti. Jesús lo dijo de esta manera, fíjate nomás en Mateo 16:25. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Quiero que sepas esto. Jesús nos enseña por medio de la resurrección que nuestras vidas no empiezan cuando nacemos, sino que nuestras vidas empiezan cuando morimos a nosotros mismos. En la vida hay dos vidas, ¿okay? La primera es cuando tu madre te concede, cuando tu madre te da la luz. Y la segunda es cuando vienes a Cristo Jesús y le entregas tu vida. La palabra de Dios dice que tú naces de nuevo. Eso fue lo que Nicodemo le preguntó. ¿Cómo puedo entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y creo que muchos de nosotros quizás estamos en una etapa de nuestra vida donde necesitamos que nacer de nuevo.
donde quizás las ideas que teníamos de Dios ahora ya no cuentan o le dan validez a la persona de Jesús. Quizás lo que pensábamos antes de Jesús ahora no cuenta o le da validez al personaje, el carácter de Jesús. Y Jesús nos invita en esta mañana de la misma manera a que tú y yo podamos dar nuestras vidas, rendir nuestras vidas, porque nuestras vidas empiezan no el día que nacemos, sino el día que las rendimos. La vida de Jesús, aunque empezó hace 2000 años, su ministerio en realidad empezó a la edad de 3 años y terminó a la edad de 33 años. En realidad, su vida no había empezado allí, sino cuando entregó su vida, trajo consigo toda una humanidad, que aquel que estaba dispuesto a entregar su vida, a morir a sí mismo, pudiera empezar de nuevo una vida nueva. Entonces, ¿qué quiero decirte el día de hoy? Quiero decirte de que hay una nueva vida que Jesús te quiere ofrecer. Hay una nueva vida que por medio de su resurrección Él nos dice, no te aferres a lo que tú ya sabes de la vida, porque la vas a perder. Pero si entregas tu vida por mi causa, la vas a hallar. Y creo que la señal más grande de Jesús que nos está mostrando es esta, de que nos dice de la misma manera, yo soy la señal que puede dirigir tu vida a esa mejor vida, a una nueva vida. Pero también quiero que sepas esto es mi punto número 2. Jesús nos invita, por medio de su resurrección, a resucitar todo lo muerto que hay en mí y traerlo de nuevo a vida. Jesús nos invita, por medio de su resurrección, a resucitar todo lo muerto que hay en mí y traerlo de nuevo a vida. Juan, que es el escritor del libro de Juan, narra lo siguiente. Dice que María Magdalena estaba postrada, ¿verdad? Y estaba viendo hacia la tumba que la piedra estaba removida. Ahora, esta piedra, incluso las mujeres que están llevando las fragancias para ungir a Jesús, dice la palabra de Dios que ellas entre ellas mismas se preguntan, ¿quién nos va a ayudar a remover la piedra? Porque era una piedra gigantesca. Incluso, no tan solo eso, la palabra de Dios dice de que los fariseos fueron y le dijeron a Pilato, hey, él dijo que al tercer día iba a resucitar. Amén. Y sabes, fíjate nomás, porque creían esto, y sabes lo que trauman y lo que hacen, es de que le dicen, ¿por qué no mandas a 2 soldados? No vaya a ser que sus discípulos vengan y se lleven su cuerpo y hagan pensar a la gente que en verdad resucitó cuando no resucitó. Dice la palabra de Dios que un ángel removió esa piedra y que los soldados salieron huyendo porque al mirar lo que estaba sucediendo. Se me hace muy interesante porque Jesús no tan solo quiere hablarle a un tipo de persona, incluso los soldados que crucificaron a Jesús después de que todo pasó, dice que ellos creyeron, porque dijeron en verdad este era el Hijo del Hombre. Y me atrevo a decir que esos soldados que vieron el ángel y la piedra movida también creyeron. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos llama a todo lo muerto que hay dentro de nosotros a que de nuevo tome vida, para que creamos que Él vive y reina. Entonces dice la palabra de Dios que estas mujeres, cuando vieron la piedra removida, María Magdalena es la única que se atreve a entrar y ver si Jesús estaba allí. Pero no estaba. Y entonces dice la palabra de Dios que sale de la tumba y está postrada en sus rodillas. Me imagino que estaba viendo la tumba, ¿verdad? Esperando de que Jesús saliera de ahí porque había visto 2 ángeles, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que estaba llorando. Y Jesús por detrás, dice la palabra de Dios, que le dice, mujer, ¿por qué estás llorando? Y dice que ella pensaba que era el jardinero. Fíjate nomás, porque lo miró y pensó que era el jardinero. Y le dijo, Señor, si usted se ha llevado el cuerpo, dígame dónde lo puso. Dígame dónde se lo llevó. Y dice la palabra de Dios que después otra vez Jesús le llamó por su nombre. Ya no le llamó mujer, le llamó María. Y entonces dice la palabra de Dios que María Magdalena giró, volteó y vio a su maestro. Vio a Jesús, dijo, maestro. Ahora quiero que mires esto, porque hay 2 tipos de vida. Hay la vida que se lamenta toda la vida
pensando qué hubiera sido si esto no hubiera pasado. Esa era la posición que María Magdalena estaba ahí. Si mi maestro no se hubiera morido, si el cuerpo de mi maestro no se lo hubieran llevado. Pero hay otra diferente vida también, que son lágrimas de alegría. La palabra de Dios dice que vendrá un tiempo donde cantaremos de alegría, donde lloraremos de alegría. Y me imagino que cuando María oyó su nombre, porque acuérdate, Jesús había pasado tiempo con ellos, así que ellos reconocían la voz de Jesús, sabían la voz de Jesús. Y cuando le dijo María, ya no le llamó mujer, le llamó María, dice que volteó inmediatamente y dijo maestro. Y hay dos maneras de vivir la vida que nos enseña aquí María Magdalena. Una vida muerta, en la cual tú piensas que tienes vida. Una vida que quizás esté muerta, pero Dios la puede resucitar. ¿Cómo? Si nos atrevemos a girar a ver a Jesús. Si nos atrevemos a voltear a ver a Jesús. Si nos atrevemos a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Si nos atrevemos a voltear, de estar viendo a la tumba, a ver el huerto, el jardín que Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte de la misma manera esta mañana, este domingo de resurrección, a que todo lo muerto que hay en ti empiece a tomar vida. Quizás muchos de nosotros llegamos a un momento, a una tumba, en la cual una mala noticia, ¿verdad? O la pérdida de un ser querido, o la pérdida de un trabajo, o quizás malas noticias del doctor, ¿verdad? Quizás algo inesperado te ocurrió. Quizás tienes muchos problemas en la casa. Quizás estás en la tumba de separación o divorcio. Quizás en la tumba de enfermedad. Y quisiera invitarte a que giraras a ver a Jesús. Quisiera invitarte a que Jesús secara tus lágrimas. Quisiera invitarte a que miraras lo que Jesús tiene para tu vida. Quisiera invitarte a que giraras no más a ver tu pasado, sino que a ver tu futuro por medio de Jesús. Quisiera invitarte a que ya dejaras atrás lo que quedó en el pasado y que empieces a vivir en el presente con tus ojos direccionados a Jesús. Que dice la palabra de Dios que Él tiene planes buenos, planes de vida, no para lastimarnos, sino planes para un mejor futuro, así dice la palabra de Dios. Quisiera invitarte a que empezaras esta nueva vida en Jesús, que tu tumba se convirtiera en un jardín en esta mañana, y que en vez de parar de mirar a donde no está Jesús, empieces en verdad a ver dónde está Jesús. Dice la palabra de Dios lo siguiente, dice en 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, fíjate, pon atención a esto, si está en Cristo, si pone sus ojos en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Voy a pedir a mi hermano que me ayude a ministrar con un poco de piano. Y quisiera que prepararas tu corazón en esta mañana, porque sé que el Señor está a punto de decirte una palabra que va a cambiar la dirección y el rumbo de tu vida. Sé que el Señor está a punto de susurrar a tu oído por medio de su Espíritu Santo. Igual, quizás te está diciendo y te está llamando por tu nombre. Quizás no has oído tu nombre, quizás no has oído su voz, pero ahora es el día que cambias de dirección. Ahora es el día que resucitas de nuevo y empiezas a caminar una vida en nueva criatura, una vida en nueva vestidura, una vida con una nueva manera de ver la vida, una vida con una dirección no hacia lo que el pasado te hizo, sino a lo que ahora Jesús hizo por ti para que tú vivieras en eso. ¿Qué hizo Jesús por ti? Jesús tomó todo lo que alguna vez tú y yo merecíamos. Y ahora por medio de Él, dice la palabra de Dios, lo decía mi papá, por sus llagas hemos sido sanados. Esa palabra sanados, salvos, curados, ¿verdad? Cualquier sea la traducción en cual la leas o te sepas ese versículo, significa salvos. ¿Qué significa salvos?
Salvos no tan solo salvación para vida eterna, esa es salvación de vida eterna. Pero salvos significa sanados de nuestro pasado, sanados de toda enfermedad, sanados de la manera que vemos la vida, sanados y curados de la manera que nuestros ojos muchas las veces nos hacen ver la vida, sanados de todo rencor del pasado, sanados de lo que el mundo nos ha etiquetado, sanados de lo que el mundo nos ha hecho, sanados de toda enfermedad. Y ahora tú puedes vivir una nueva vida, como dice la palabra de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Igual como María Magdalena, te invito a que gires y mires a Jesús. Que gires y en vez de ver la tumba, mires el huerto. Mires el jardín que Dios ha preparado para ti. Dice la palabra de Dios que Él ha preparado buenas cosas para nosotros. Dice la palabra de Dios que ahora ni la vida ni la muerte nos podrá separar del amor de Jesús. ¿Sabes? No tan solo quiero predicarte un Jesús que te puede dar, sino un Jesús que es todo para ti. Un Jesús que es más que suficiente para ti. Un Jesús que podrá hacer que te falte todo en la vida, pero si no te falta Él, no te falta nada. Te podrá faltar todo, pero que no te falte Él. Conozco mucha gente que tiene todo y aún así es infeliz. Conozco a gente que viven en los mejores lugares, en las mejores mansiones, y aún así prefieren quedarse en una recámara de hotel. Así que todo no en verdad es todo, pero plenitud en Jesús sí es todo.